Pensó que comprar un coche haría su vida más fácil. 2 años después, sus ahorros habían desaparecido y todo comenzó con una decisión aparentemente inocente. Daniel, de 29 años, siempre había sido cuidadoso con su dinero. Vivía en un pequeño apartamento, utilizaba transporte público y había logrado ahorrar unos pocos miles de dólares a lo largo de los años. Su salario no era enorme, pero era suficiente para pagar el alquiler, las facturas y, de vez en cuando, disfrutar de una salida nocturna. Entonces, la empresa anunció que trasladaría su oficina a las afueras de la ciudad. Las rutas de autobús se volvieron poco fiables. Los tiempos de viaje se duplicaron y Daniel se encontraba despertando más temprano que nunca, solo para llegar tarde algunas veces. Fue durante una de esas mañanas frustrantes cuando Chris, un compañero de trabajo, llegó en un sedán nuevo y brillante. «Deberías considerar comprarte uno también», dijo Chris con naturalidad. «Hace la vida mucho más fácil». Daniel sintió el peso de esas palabras, no por envidia, sino porque eran ciertas. Su traslado diario se había vuelto agotador. Sus mañanas eran estresantes. Deseaba comodidad, facilidad y un pequeño sentido de orgullo que venía con conducir su propio coche. Esa misma tarde, Daniel comenzó a buscar coches en línea, sedanes, hatchbacks, híbridos. Las opciones parecían infinitas. Filtró por precio y kilometraje, convenciéndose a sí mismo de que «puedo manejar esto». La idea de un coche como solución al estrés diario creció lentamente, más fuerte que los números en su cuenta bancaria. Una semana después, Daniel visitó el concesionario. El vendedor era persuasivo, guiándolo a través de las opciones de financiamiento. «Con este plan mensual, prácticamente es dinero de bolsillo», dijo sonriendo. El pequeño pago mensual parecía inofensivo. El costo total, los intereses, el seguro, nada de eso parecía real en ese momento. Daniel firmó los papeles. Le entregaron las llaves. Durante los primeros días, el coche se sintió como libertad. No más autobuses abarrotados, no más esperas, no más mañanas perdidas. Cada semáforo se sentía como una pequeña victoria, pero la realidad apenas comenzaba a asentarse. Para la segunda semana, Daniel comenzó a notar las pequeñas molestias. El costo del combustible, las tarifas de estacionamiento, los rayones menores que requerían reparación inmediata. Daniel lo ignoró. «Vale la pena por la comodidad», se decía a sí mismo. Luego llegó el primer pago mensual. Era más de lo que esperaba, y junto con el seguro y la gasolina, su presupuesto cuidadosamente calculado comenzaba a filtrarse. Los ahorros que había construido durante años, de repente, parecían frágiles. Su hermana, siempre la voz de la prudencia, notó su entusiasmo. «¿Estás seguro de que esto es una buena idea?», preguntó. «¿Has tenido en cuenta el mantenimiento, el seguro y todo lo demás?». Daniel asintió, evitando la conversación. En ese momento, la lógica era incómoda. Estaba atrapado en la sensación de haber resuelto un problema. Conducir al trabajo ya no se sentía como una tarea, se sentía como poder. Pero el poder tiene un precio, a menudo invisible, hasta que es demasiado tarde. El primer mes terminó, y Daniel sintió la presión. Los ahorros de los que se sentía orgulloso eran visiblemente menores. Trabajaba más horas, saltándose comidas fuera, reduciendo pequeños placeres que se había permitido. Aún así, se convencía de que era temporal. El coche era una inversión en comodidad, un pequeño paso hacia una vida mejor. Al tercer mes, comenzaron las reparaciones menores. Una llanta necesitaba reemplazo.
Los frenos hacían un sonido extraño. Cada gasto inesperado era un pequeño pinchazo en su confianza. Sin embargo, siguió conduciendo, pagando e ignorando el creciente estrés. Los primeros meses con el coche pasaron como un borrón. Daniel se decía a sí mismo que había tomado la decisión correcta, que los pequeños sacrificios eran temporales, que a la larga la vida sería más fácil. Pero la realidad tenía otros planes. El combustible costaba más de lo esperado. Estacionar en el centro de la ciudad era más caro de lo que imaginaba. Un rayón menor en un estacionamiento abarrotado requería atención inmediata, o al menos eso insistía el taller. Cada pequeño gasto erosionaba su comodidad. El pago mensual vencía, y por primera vez Daniel sintió una verdadera presión. El dinero que había destinado a ahorros de emergencia estaba siendo desviado para mantener el coche en funcionamiento. Salir a cenar se volvió raro. Los viajes de fin de semana se cancelaron. Comenzó a omitir pequeños placeres, diciéndose que era temporal. Sus amigos lo notaron. «Te ves estresado», dijo Chris una tarde durante un café. «Has estado trabajando mucho». Daniel se encogió de hombros, ocultando la ansiedad, sintiendo la presión de mantener la imagen de alguien que tomó una decisión inteligente. Las noches ya no eran relajantes. Las facturas se amontonaban en su escritorio. Los recibos de gasolina, estacionamiento y mantenimiento parecían interminables. Daniel intentó calcular su presupuesto nuevamente. Los números no cuadraban. Los ahorros disminuían más rápido de lo que anticipaba. Las pequeñas molestias comenzaron a sentirse como grandes obstáculos. Una semana, el coche no arrancó en una mañana lluviosa. Daniel tuvo que tomar un Uber. El costo de ese solo viaje se sintió como un golpe. Se dio cuenta de lo frágil que era su plan financiero, de lo fácilmente que podía ser interrumpido. Cada vez que conducía al trabajo, una parte de él se sentía culpable. Se había convencido de que era una inversión en comodidad, pero el peso emocional de la decisión crecía. El coche ya no representaba libertad. Era un recordatorio de la tensión financiera que él mismo había creado. Daniel comenzó a notar otros efectos también. Dormía menos. El estrés aumentaba. Pequeños errores en el trabajo comenzaron a aparecer. La carga mental de las preocupaciones financieras afectaba cada parte de su vida. Y aún así, el coche seguía allí, un símbolo de elección y al mismo tiempo un símbolo de arrepentimiento. Intentó buscar consejo con amigos. Su hermana, Sara, le recordó suavemente: «A veces, la comodidad tiene un costo que no puedes permitirte. Necesitas planear antes de dar pasos grandes». Daniel asintió, sabiendo que tenía razón. Pero admitir completamente el error era más difícil de lo que imaginaba. El orgullo, el miedo y la costumbre lo mantenían avanzando. Había tomado la decisión. Ahora tenía que enfrentarla. Al final del primer año, el panorama financiero era sombrío. El coche, que parecía una compra inocente, se había convertido en un drenaje lento de sus recursos. Los ahorros habían disminuido significativamente. Los fondos de emergencia, destinados a imprevistos, estaban ahora muy estirados. Y aún así, Daniel seguía adelante. Trabajaba horas extras, saltándose vacaciones, recortando gastos, con la esperanza de que el problema eventualmente se resolviera solo. Pero en el fondo, sabía que sin un cambio estratégico, el siguiente año sería aún más difícil. La lección era sutil pero crucial. Una decisión financiera pequeña, aparentemente inocente, puede crear estrés a largo plazo si se ignoran los costos totales y el impacto en el estilo de vida. Daniel no era descuidado ni imprudente. Simplemente había subestimado las consecuencias completas. El segundo año comenzó con esperanza, pero la realidad golpeó más fuerte que nunca. Daniel había logrado sobrevivir los primeros 12 meses, pero
El costo de su decisión apenas comenzaba a hacerse evidente. Las reparaciones inesperadas continuaban llegando. Un pequeño choque le costó más de lo presupuestado. Las llantas se desgastaban más rápido de lo esperado. Las primas de seguro aumentaron y los precios de la gasolina se dispararon. Cada gasto se sentía como un golpe a su confianza. Se dio cuenta de que el coche, que antes simbolizaba libertad y conveniencia, se había convertido en una fuente constante de estrés. Había cambiado su tranquilidad por comodidad temporal. La presión en el trabajo no ayudaba. El tiempo extra era necesario solo para cubrir los costos mensuales del coche. Su vida social se redujo. Sus amigos lo invitaban a salir, pero él declinaba, sin querer gastar ni un poco de dinero. El coche había tomado silenciosamente el control de su vida, dictando decisiones que ni siquiera quería tomar. Una tarde, Daniel se sentó con Sara, buscando consejo. «He cometido un error», admitió en voz baja. «No me di cuenta del costo total, y ahora está llevándose todo». Sara escuchó pacientemente, asintiendo. «Los errores pasan. Lo importante ahora es cómo respondes. No puedes deshacer el pasado, pero puedes aprender de él». Esa conversación se convirtió en un punto de inflexión. Daniel comenzó a rastrear cada dólar meticulosamente, listó sus gastos, proyectó pagos futuros y calculó exactamente cuánto tiempo le tomaría recuperarse financieramente. Por primera vez, enfrentó la verdad de frente, sin excusas. Tomó decisiones difíciles: vender artículos innecesarios, recortar suscripciones no esenciales e incluso considerar mudarse más cerca del trabajo para reducir los costos de transporte. El proceso era doloroso y el progreso lento. La recuperación no era inmediata y hubo momentos de duda. Aún así, cada pequeño paso contaba. A mediados del segundo año, Daniel comenzó a ver un destello de esperanza. Los ahorros de emergencia se estaban reconstruyendo. Las deudas se gestionaban de manera más estratégica. Y estaba aprendiendo la lección más valiosa de todas. Entender el costo completo de las decisiones financieras es más importante que la búsqueda de comodidad a corto plazo. También se dio cuenta de que la presión social y las apariencias habían jugado un papel enorme en su error inicial. El deseo de igualar el coche de su compañero, de sentirse exitoso, lo había cegado. Daniel aprendió que la verdadera libertad financiera requiere disciplina, paciencia y a veces decir no, incluso cuando es difícil. Al final de los 2 años, Daniel no estaba completamente recuperado, pero era más sabio. El coche todavía existía, pero ya no lo controlaba. Había aprendido a planificar, calcular y respetar el peso de los compromisos financieros. La lección final era clara, y Daniel quería que cada espectador la entendiera. Una elección impulsiva, por pequeña que parezca, puede drenar silenciosamente tus recursos. La verdadera sabiduría financiera no consiste solo en ganar más, sino en comprender lo que te comprometes, anticipar las consecuencias y proteger tu tranquilidad. Daniel miró el coche estacionado afuera. Le había costado más que dinero. Le había costado tiempo, sueño y comodidad. Pero también le había enseñado algo invaluable: conciencia y disciplina. Y mientras conducía a casa una última vez antes de realizar cambios estratégicos, sabía que este capítulo había terminado. No porque fuera perfecto, sino porque finalmente había aprendido de la manera más difícil.